Hoy en el recuento, ARM presenta la nueva generación de chips muy poderosos. Además, Samsung lanza una promoción para que cambies tu Huawei por un Galaxy S10. También hablamos de Asus y su primer laptop con una segunda pantalla enorme. También hablaremos del nuevo modo escritorio que tendrá Android Q. Y para terminar, Motorola parece estar triunfando con sus Moto G y Motorola One. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Agradecemos a nuestro patrocinador Filmora Pro, un software bastante poderoso de edición de video que es diferente de hecho a Filmora 9. Filmora 9 digamos que es la edición más básica, pero en este caso la edición Pro te permite tener características muchísimo más poderosas para ya empezarse a comparar con softwares incluso como Adobe Premiere o Sony Vegas. Sin embargo, a un precio mucho más accesible, ya que es solamente un pago de $149 en este momento y listo, tendrás de por vida la licencia de este software que tiene, como te digo, características bastante importantes, una corrección de color avanzada. Además, puedes hacer animaciones personalizables con fotogramas claves para ir modificando algunos parámetros del video. Además, cuentas con plantillas predefinidas de alta calidad y tienes también algunos presets, por ejemplo, autocorrección de color, control de sombras, también tienes las ruedas cromáticas y un montón de herramientas que harán que tu edición de video suba de nivel sin duda alguna, ya que además se enfoca también en el buen tratamiento del audio, que prácticamente es la mitad de tu video. Así que te voy a dejar un link en la descripción para que puedas conocer y descargar gratis Filmora Pro si estás buscando mejorar tu edición de video. Vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté, después de todos estos conflictos que hay con los plegables, con Huawei y con Samsung, ¿quién de los dos podrá tener el primer plegable exitoso, o si crees que otro fabricante lo hará? La mayoría todavía le tiene confianza a Huawei a pesar de ver todos los conflictos en los que lo ha metido los Estados Unidos. Bueno, vámonos a la primera noticia. ARM ha presentado la nueva generación de chips y mucha atención porque es un 60% más poderoso o más veloz que la generación pasada. Como sabes, ARM es quien diseña arquitecturas de procesadores que después utilizan otros fabricantes para crear sus propios procesadores. Pues acaba de presentar la arquitectura Cortex A77 y la GPU Mali G77. Esta GPU al parecer va a ser 40% más rápido que la Mali G76, que es la generación pasada, además de tener en cuanto a aprendizaje de inteligencia artificial un 60% de incremento. Esta GPU también es un 30% más eficiente al momento de utilizar la energía y utiliza un 40% menos de ancho de banda, lo que permitirá, por supuesto, unas velocidades mucho mayores. Así que no hay duda que estamos delante de procesadores muy poderosos. Sin embargo, todavía no son procesadores comerciales. Como te digo, es más la arquitectura y el diseño del procesador. Ahora habrá que esperar para ver quién lo aplica primero, Qualcomm, Samsung o ¿quién más? Ojalá puedan tener nuevamente la colaboración con Huawei. Pero ya que hablamos de Samsung y Huawei, hablemos de una nueva promoción que ha lanzado Samsung nuevamente, aprovechando de esta caída provocada por los Estados Unidos para Huawei, y es que ha agregado a dispositivos de esta marca para su programa de Samsung Trade Up. Si no conoces este programa, se supone que es para que tú lleves tu celular viejo y ellos te den a cambio una cantidad de dinero que puedas utilizar para renovar tu viejo celular. Y como te digo, han añadido dispositivos de Huawei, por ejemplo el P20 Pro, cuyo valor máximo de reembolso es $560, también el P20 con $445, también el Mate 20 Pro teniendo un valor máximo de $755, el Mate 20 de $545 y el Nova 3i de $300. Con esto, por ejemplo, si vas a una tienda de Samsung con tu P20 Pro, tendrías un gran descuento para poder adquirir un Galaxy S10. Este programa está activo en muchos países. Sin embargo, por ejemplo, en México no están todavía los modelos de Huawei en la lista de dispositivos. Al parecer, por el momento en Singapur es donde están empezando a poner estos modelos, pero si funciona bien ahí, seguramente se extenderá a más países. Así que parece que siguen atacando a Huawei por todos lados, pero Huawei por el momento parece que, según un reporte,
finalmente ya ha reportado un nuevo nombre o una marca que todos aseguran que será la que utilizará en su sistema operativo. El registro corresponde a Huawei Arc OS o también Huawei Arc y también Arc OS, así que todo parece indicar que el sistema operativo de Huawei se llamará Arc, un nombre bastante corto, fácil de recordar, así que creo que va por buen camino. El registro lo hizo el 24 de mayo, hasta ahorita lo estamos como que dando a conocer. Sin embargo, recordemos que solamente es un registro, tal como sucede al momento de registrar una patente, no significa que forzosamente se vaya a utilizar en algún producto final, ya que anteriormente se conocía en rumores que el nombre sería Hongmeng, un nombre mucho más regional en China, que por supuesto sería un poco más difícil de recordar para la gente globalmente. Otro rumor decía que el nombre sería Kirin, como sus procesadores, pero ahora Kirin OS, así que ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices qué nombre preferirías para el sistema operativo de Huawei? ¿Arc OS, Kirin OS o Hongmeng? Pero para cerrar con todo este tema de Huawei, déjame contarte algo muy interesante que ha declarado Ren Zhengfei, que es el presidente ejecutivo de Huawei, en una entrevista con Bloomberg. Le plantearon una situación hipotética de que Apple sufriera la misma represalia que está sufriendo Huawei, pero en China, a lo que él contestó: en primera, eso no pasaría, y en segunda, si eso llega a suceder, yo sería el primero en protestarlo. Apple es el líder, Apple es mi maestra, y como estudiante, ¿por qué iría en su contra? Declaraciones, por supuesto, bastante humildes que contrastan un poquito con todo lo que Huawei hace en sus presentaciones, pero bueno, las presentaciones evidentemente son un poco más enfocadas en marketing y en reconocimiento de la marca, pero parece que en el corazón de Huawei hay admiración todavía hacia Apple. Vamos a la siguiente noticia. Si te gusta el mundo de las computadoras portátiles, estarás contento con todas las innovaciones que hemos visto recientemente. Podrán ser más o menos útiles, pero a fin de cuentas, innovaciones. Asus acaba de presentar una laptop con una segunda pantalla, que es algo que ya habíamos visto incluso en la misma marca. Sin embargo, ahora la pantalla es de 14 pulgadas, así que vemos que o está triunfando o están probando con tamaños más grandes. Este modelo se llama ZenBook Duo y, como te digo, tiene su pantalla de 14 pulgadas, que por cierto sí es táctil. A esta parte le llamaron Screen Pad, mientras que tiene un trackpad o touchpad en la parte derecha del teclado, que al mismo tiempo puedes utilizar como calculadora, así que parece que están aprovechando muy bien toda esta superficie. La pantalla principal de esta laptop es de 15 pulgadas, por cierto es OLED con resolución 4K, y el Screen Pad, que es la segunda pantalla, es de 14 pulgadas con resolución 4K, tiene procesadores Intel de 9ª generación y hasta 32 GB de RAM. Incluso tiene una tarjeta Nvidia RTX 2060 para las cuestiones gráficas, aunque tiene una variante todavía más delgada, más ligera, que es de 14 pulgadas, solamente con pantalla Full HD, y también el Screen Pad es Full HD con un procesador Intel Core i7 y la tarjeta gráfica GeForce MX 250. La versión Pro será la encargada de tener el procesador más poderoso, el Core i9 con la tarjeta RTX 2060, así que muy atractivo, pero todavía no conocemos ni fechas de disponibilidad, ni precios, ni regiones, así que habrá que seguir esperando, pero la verdad es que sí me encantaría tener una de estas. Vamos a la siguiente noticia, turno de hablar de Android Q y una novedad importante. Esto lo ha publicado un desarrollador que se llama Daniel Blandford, quien ha usado su Essential Phone para probar este modo escritorio que tendrá Android Q, que es muy similar a lo que vemos con Samsung DeX o también con la otra propuesta de Huawei y su modo escritorio. En el video podemos apreciar el funcionamiento de la multiventana en Android Q modo escritorio. Sin embargo, el launcher, eso sí, es personalizado por el propio desarrollador, así que no sabemos cuál será la apariencia final de este modo escritorio de Android, pero definitivamente lo que sí sabremos es que está totalmente inspirado en Samsung DeX y no sabemos qué requisitos deba tener el dispositivo para habilitar o no esta función, así que simplemente vamos a esperar la nueva oleada de dispositivos. Y vámonos a la última noticia. Ahora toca hablar de Motorola, que finalmente ha reportado
un crecimiento, un buen año financiero, y es que desde que Lenovo adquirió a Motorola habíamos visto que no había tenido buenos resultados, tampoco en la calidad de sus dispositivos o en el cuidado que antes tenía Motorola con sus actualizaciones. Pues resulta que ya finalmente han reportado un crecimiento en todo el mundo, teniendo un 10.3% de crecimiento y reportando ganancias en su división móvil de 146 millones de dólares, eso sí, antes de los impuestos. Y los responsables de este crecimiento al parecer han sido los Motorola One y los Moto G. Así que a pesar de que aún muchos de ustedes no están tan satisfechos con las especificaciones que Motorola integra en algunos de sus dispositivos recientes, la marca sigue creciendo. Así que hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y asegúrate de suscribirte para mantenerte al día en todas las noticias de tecnología. Mira, rimó. Nos vemos la próxima.